Lo primero es entender de manera muy sintética la situación con la que inicia la República Dominicana esta política de primera infancia. Lo caracterizamos con 4 dimensiones. En términos de cobertura, una bajísima cobertura. Estamos hablando de un 1.8% de la población de 0 a 4. En el quintil 1, los más pobres, un 3%. En el quintil 5, que es en la cohorte 5, o sea, de 5 años, que es donde había la obligación de educación pública gratuita, entonces ya ahí había una mayor cobertura. En términos del modelo de atención, había una gran diversidad de modelos de atención. La seguridad social por un lado, aquí está el licenciado Pellerano, que tiene la función de todo el tema de las estancias infantiles, y no había el CONANI por otro lado, distintas intervenciones y no un modelo único, integral, estandarizado. Lo tercero es la precaria base financiera, el cápita de la seguridad social, según los costeos que se han hecho, no permite ni siquiera el 30% de los costos unitarios de cada niño, la inversión era muy baja a nivel de los gastos de inversiones del gobierno en la infancia. Y a nivel de rectoría, una dualidad de la situación en el cual había instituciones que debían ser rectoras, que eran a la vez ejecutoras. Entonces, todo el tema del ordenamiento institucional no se puede ser juez y parte. Entonces, había que trabajar esas 4 dimensiones de cobertura, estándar de atención, aumento del financiamiento y reordenamiento institucional. Entonces, ante la pregunta que me hicieron de cómo crear competencias para la primera infancia en un marco de desarrollo sostenible, lo primero que quería plantear es esto, es que comienza con tener un enfoque sistémico. Y así comenzó el Plan Quisqueya Empieza Contigo en 2013, con esas 4 aspectos que hablábamos anteriormente: ordenar la oferta de servicios, ampliar la oferta, mejorar la calidad y concentrarse en niños, familias y comunidades, que es el enfoque ecológico del desarrollo infantil temprano, el enfoque ecológico del trabajo con niños, niñas y adolescentes. Este sistema de protección, porque no se plantea la política pública aumentar los servicios, se plantea crear un sistema de atención y protección. Y si hay un enfoque sistémico, entonces hay que entender cuáles son las macrofunciones de ese sistema. Y el sistema, tal como lo pensamos en su momento, tiene 3 macrofunciones. La función de rectoría, trazar la pauta, estandarizar, regular. La función de prestación de servicios y la función de financiamiento. Y tener un enfoque basado en la función tiene una serie de implicaciones muy concretas en la estrategia de creación de competencias que se tiene que asumir. Primera implicación, requiere un set de competencias particulares. Evidentemente que hay un set de competencias que son transversales. Todo enfoque de sistema complejo tiene dimensiones transversales. Y la importancia del aprendizaje organizacional, la mejora continua y la robustez de los sistemas de monitoreo y evaluación. Porque todo sistema de primera infancia es una hipótesis, es una teoría de cambio. Pero una teoría de cambio tiene que ser validada, tiene que ser sustentada, refrendada o no. Por eso es que tienen que ser políticas públicas sustentadas en evidencia. Hay evidencia abundante a nivel internacional sobre la importancia de la primera infancia, pero cada contexto tiene que preocuparse de ir generando las evidencias específicas para la política pública, para el contexto nacional y para el tipo de inversión que se está haciendo. Y el corolario, en términos de la estrategia de creación de competencia, es 3 pasos: definir sistemas, identificar macrofunciones y desarrollar competencias. Si es así, en las 3
macrofunciones que se han asumido en la República Dominicana, hay set de competencias que son importantes. En la función servicios, que es donde más énfasis se hace muchas veces, y tiene su razón de ser, porque no hay factor más importante en el desarrollo infantil temprano que la relación entre niño, niña y cuidador, proveedor de servicio. Ese binomio entre cuidador, cuidadora y niño, niña es lo fundamental. Ahí es que se cuece el cobre. Pero hay aspectos de rectoría y de funcionamiento que son importantes si queremos que esto sea un sistema y si queremos que esto sea sostenible en el tiempo. Entonces, las funciones y las capacidades en términos de servicios, la primera y más importante, la formación del recurso humano. Luego, neuropsicología, estimulación oportuna, educación inicial, salud materno-infantil, participación comunitaria, gestión de la calidad, etc. En términos de la macrofunción de rectoría, como hablaba anteriormente, un enfoque de política pública sustentado en evidencia. La articulación interinstitucional, ¿por qué? Porque si el desarrollo es integral, ninguna institución sola puede satisfacer todos los derechos ni proveer todos los servicios. Aun cuando se asuma como una institución que brinda servicios integrales, siempre requerirá de articulación, de coordinación, de complementación, y de ahí la importancia de algunos órganos de dirección y conducción político-estratégica, como aquel en el cual pertenecía Constanza en Colombia, la Consejería de Presidencia, ¿verdad?, para la primera infancia, o como en nuestro caso la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, adscrita al Ministerio de la Presidencia, para garantizar esa integralidad y para proveer el músculo político sin el cual la política de primera infancia no serán prioritarias. Y esto es importante. Luego veremos, cuando veamos la dimensión de economía política de los procesos de cambio a favor de la primera infancia, como la dimensión de tener un campeón o campeona que motorice, que canalice, que articule, es fundamental. Entonces, la reforma del Estado, habilidades parentales. Normalmente ponen las habilidades parentales como si fueran los servicios, pero la familia es el entorno natural de desarrollo del niño y la niña, y no tiene que estar vinculado a los servicios solamente, sino tiene que estar vinculado al funcionamiento sistémico, por tanto un tema de rectoría, en función de financiamiento, macroeconomía, gestión financiera, gestión por resultados, recaudación de fondos y costeo. Como enfoques transversales, el enfoque de derecho, género, construcción de ciudadanía y alianzas público-privadas. Entonces, en términos de las competencias específicas de los proveedores directos de servicios, hay competencias específicas para cada una de estas dimensiones. Desde la salud hasta la participación, registro de identidad. No voy a abundar en esto porque yo sé que los colegas van a trabajar. Tampoco voy a abundar en esto. Lo que sí quiero decir es que si asumimos un modelo ecológico de desarrollo del niño en el cual hay estructuras concéntricas que comienza con la familia, pero que luego como microsistema fundamental, pero luego hay mesosistemas que son la comunidad y luego sistemas externos como las políticas públicas. Esto tiene una concreción territorial. O sea, si asumimos un enfoque ecológico del desarrollo del niño y la niña, su concreción necesaria es que tenemos que tener una estrategia de gestión territorial para la provisión de los servicios y para la función de rectoría. Y hay dilemas que se plantea el hacedor de política pública. Un primer dilema, políticas universales o focalizadas. Un segundo dilema, si vamos a irnos por las políticas focalizadas, ¿asumimos la focalización individual o focalización territorial? La opción de República Dominicana fue un híbrido, lo que hemos llamado universalidad focalizada,
no tenemos los recursos para garantizar el 100% de cobertura a todos los niños en todo el territorio. Punto. ¿Qué hacemos entonces? Focalizamos territorios. Y en esos territorios elegidos por una serie de factores de vulnerabilidad, le garantizamos la universalidad a todos los niños de ese territorio. Sobre todo con un enfoque de equidad, comenzando por los más vulnerables. Y así es que hemos distribuido la red de servicios y el desenvolvimiento de la red y expansión de la red de servicios de primera infancia en República Dominicana. Otro aspecto dentro de un enfoque sistémico es que tenemos que identificar las sinergias. O sea, la atención integral a la primera infancia no es un tema de política de infancia, no es un tema de niñólogos y niñólogas. Es un tema de un enfoque general de las políticas públicas y tiene que haber sinergia, tiene que haber complementariedad. Voy a poner dos ejemplos. En el slide primero está la evolución de la tasa de analfabetismo en República Dominicana de mujeres. En República Dominicana se comenzó en el 2012 un proceso agresivo de erradicación y superación del analfabetismo adulto. Teníamos un 14% en el 2012, estamos en un 6.8% en octubre del 2017. O sea, más del 50% de reducción. Pero ¿qué ha pasado con las mujeres? Tenían un 17.5, bajaron a un 7.1, y las mujeres en edad reproductiva tenían un 7.4 y bajaron al 4.4. ¿Cuál es la importancia de aumentar el capital humano de las madres en términos de la primera infancia? Fundamental. Todos los estudios demuestran que hay diferenciales grandes entre madres sin educación y madres con educación en términos de desarrollo infantil temprano, en términos de sobrevivencia, en términos de todos los factores fundamentales. El otro es el tema del subregistro. Hay un 12%, te voy a tomar 2 minutos más, de subregistro de menores de 5 años en República Dominicana. Pero hay un 28% en el quintil 1, hay un 43% en las madres sin educación y hay un 96% de subregistro en las madres adolescentes. Entonces, cuando un enfoque sistémico tiene que trabajar de manera importante el tema del embarazo adolescente, que es el 24% de los embarazos en República Dominicana. Si no trabajamos el tema del embarazo adolescente, no superaremos el tema del subregistro y esto se convertirá en una barrera fundamental para la realización de los derechos de los niños, no solo en la primera infancia, sino a lo largo de su vida. O sea, un ejemplo de algo que está funcionando y un ejemplo de algo que no está funcionando en términos de una sinergia de políticas públicas. Lecciones y retos. Primera lección. Hay un delicado balance entre cobertura y calidad. Y cada país tiene que optar por dónde está su balance. Hay países que optan por incrementar la cobertura de manera más acelerada, hay otros que optan por profundizar los aspectos de calidad antes de llevarlo a escala. No hay recetas, pero hay que trabajarlo. Lo segundo, hay una tensión entre lo local y lo nacional. A nivel nacional necesitamos un campeón o campeona, normalmente en el Ministerio de la Presidencia o en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero necesitamos gestores locales cercanos al tejido social, a los beneficiarios. Necesitamos entonces a los gobiernos locales, a los ayuntamientos, a los municipios. Y la relación entre lo nacional y lo local no siempre es fácil. Sobre todo en países muy centralizados como República Dominicana, que no es el caso de otros países. El reto de la interinstitucionalidad. Cuarto, el tema de los estratos medios. Cuando hacemos políticas como la que hemos comenzado en República Dominicana, que comienzan trabajando de abajo hacia arriba en términos de los quintiles, teníamos 3% en el quintil 1, ahora tenemos 52% de cobertura en el quintil 1. Pero ¿qué pasa? Que cuando no trabajamos
y involucramos a los sectores medios que se sientan beneficiarios de esas políticas, los sectores medios se retiran y no le dan apoyo político. Y las políticas focalizadas exclusivamente en pobres terminan siendo pobres políticas. ¿Por qué? Porque la clase media se retira. Entonces tenemos que generar políticas públicas que con un enfoque de equidad también incluyan a los sectores medios, porque sin sectores medios no hay sostenibilidad de la política pública, por lo menos en sociedades democráticas. Finalizo con el rol del sector privado. Primero, recordar a San Alberto Hurtado. ¿Quiénes son chilenos aquí? ¿No hay nadie de Chile? San Alberto Hurtado, y creador del Hogar de Cristo, le iba a mucha gente a decir que yo quiero colaborar con el Hogar de Cristo, y lo que él le preguntaba, muy bien, ¿estás pagando tus impuestos? ¿Estás pagando bien a tus trabajadores? Si no estaban haciendo eso, lo devolvía, porque él decía, hay mucha gente que quiere hacer por caridad lo que no hace por justicia. Entonces, en términos de la Red América y del foro empresarial que todos ustedes representan, con la mayoría, primero, si quieren apoyar la primera infancia, paguen impuestos. No evadan, no coludan. ¿Por qué? Porque se necesitan recursos fiscales para políticas públicas de calidad. Segundo, pagar salarios competitivos. Tercero, facilitar la lactancia materna exclusiva. En la República Dominicana tenemos una política de ir fomentando las salas de lactancia, las salas amigas de la familia lactante, y es un rol que puede ir asumiendo el sector privado de creando condiciones para un mejor balance entre el rol productivo y el rol reproductivo de la mujer. Tercero, dar la milla extra. Quinto, dar la milla extra. En muchos países no se han todavía asumido el convenio 183 de la OIT, que establece un mínimo de 14 semanas de lactancia, de permiso de maternidad. ¿Qué le impide como política corporativa a una empresa asumirlo? O sea, aquí en el país, el año pasado, ¿verdad que sí, Alba? Que fue el año pasado que ya entró en vigencia el convenio 183, pero nada le impedía a una empresa 5 años atrás a asumir el convenio 183 y motus propio expandir el periodo de licencia maternal. Sexto, las alianzas público-privadas. Y séptimo, invertir en desarrollo comunitario sostenible. Muchas gracias.